El asalto final a la ciudad de Gaza ya está en marcha. Después de una noche de intensos bombardeos, los tanques israelíes han penetrado en el núcleo urbano y avanzan hacia el centro de la capital gazatí, donde se calcula que resisten unos 600.000 palestinos. El ejército de Israel baja a tierra para ocupar una ciudad que ya ha destrozado desde el aire, siempre con el mismo mantra, que están luchando contra Hamás, contra el terrorismo. En la capital de la franja argumentan se esconden entre 2.000 y 3.000 combatientes. ¿Que cuánto tiempo durará la ofensiva? El que haga falta, dicen. Son horas insoportables para la población civil. A mi prima le ha caído un bloque de hormigón encima. No sabemos cómo recuperar su cadáver, cuenta este vecino. Israel calcula que el 40% de la población se ha ido, así que al menos el 60% resiste. En algunos casos porque no pueden marcharse. Apenas hay vehículos para llevarse una casa a cuestas e ir a pie es un calvario para los mayores. Miren dónde estaba Netanyahu esta mañana. Es el exterior de los juzgados de Tel Aviv. Su juicio por corrupción se reanudaba. Desde aquí confirmaba el ataque, molesto por tener que declarar en un día tan importante, decía, para su país. Cuenta con el beneplácito de su gran aliado, de Estados Unidos. Tenemos aún una pequeña ventana de oportunidad para un acuerdo, decía el jefe de la diplomacia estadounidense. Hoy ha volado de Israel a Qatar para intentar reactivar unas negociaciones que ahora suenan más a espejismo que a realidad. Es genocidio, concluye Navi Pillay, jueza sudafricana a punto de cumplir 84 años, de los cuales ha pasado 2/3 partes defendiendo el cumplimiento de los derechos humanos, en La Haya o en el tribunal que sentenció el genocidio de Ruanda. En Ginebra lee ante la prensa las conclusiones a las que les han llevado 16.000 pruebas revisadas. Residencias, casas, hospitales, universidades, colegios, museos, iglesias, mezquitas, restos arqueológicos, carreteras, huertos, la industria pesquera. Enumera los puntos destruidos el otro ponente del informe, el juez australiano Chris Sidoti. No son accidentes, no son daños colaterales, son la consecuencia directa de una estrategia militar, afirma. Pero ¿cómo concluir que la intención es acabar con el pueblo gazatí y no solo con Hamás? En primer lugar, porque así lo han declarado en numerosas ocasiones sus líderes. Y Pillay cita específicamente al presidente Herzog, al primer ministro Netanyahu y a su exministro de Defensa, Gallant. Y en segundo lugar, porque hay un patrón completo de operaciones que nos lleva a inferir que el único propósito posible es el genocidio. El informe, que servirá como prueba pericial al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, se publica con la vocación de que lo que está sucediendo en Gaza se llame genocidio. Y para que todos los estados recuerden que su obligación es prevenir que esto suceda. Los de Yolanda Díaz están metiendo presión. Dentro de Sumar incluso hay voces que hablan de ministerios rebeldes en referencia a defensa. Aquí lo niegan, que nadie vea fantasmas, llegan a comentar y achacan el retraso a la complejidad del texto, a que es un lenguaje muy técnico, ya que hay varios departamentos implicados. La intención es que se apruebe la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa es la voluntad, pero no está claro. La portavoz ha vuelto a cargar contra el PP, les acusa de actuar con mala fe. España es el primer país de los Big Five, aquellos que aportan mayor financiación, que decide abandonar Eurovisión si Israel continúa en el certamen y mientras siga la masacre en Gaza. Además, en ese caso, RTVE por primera vez tampoco emitirá el festival. La presencia de Israel lleva tiempo generando tensión entre las delegaciones y con los espectadores. En la última edición, España proyectó este mensaje al inicio del concurso. Y en julio, RTVE pidió una profunda reflexión sobre su participación y una revisión del sistema de televoto. La decisión sobre si Israel, miembro de pleno derecho del festival, participa o no, se tomará como tarde en diciembre. RTVE reitera encontrar una solución antes de esa próxima Asamblea General. Nuestro país se suma a las televisiones de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que presionan del mismo modo para que Israel no esté en Viena el año que viene. En un comunicado, la organización dice que toma nota de la decisión de estas televisiones y asegura que está evaluando las posibles consecuencias que puede tener cualquiera de los escenarios abiertos.
RTV aclara que la posibilidad de abandonar Eurovisión no pone en peligro la celebración del próximo Benidorm Fest, un festival que con 4 años de trayectoria tiene ya una identidad propia. La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza, desde luego, no es ignorancia, es mala fe. Y añadiría más, una ceguera interesada. Ven vacío en el PP el debate. De verdad, es tan simplista. Y un juego peligroso del gobierno, dicen, que polariza y en el que no van a entrar. Cuando la Corte Penal Internacional, que es la competente para establecer el delito de genocidio, lo diga, nosotros, como siempre, estaremos de acuerdo con las resoluciones judiciales. Mientras tanto, seguirán usando otras palabras, como Vox. Lo que estamos viendo es una guerra por un territorio. Pero creen los grupos que ya no se puede decir que no hay nada escrito sobre esto. Y no es el gobierno, sino la ONU quien en su nuevo informe le pone nombre. Un genocidio. Un genocidio. Un genocidio. En tromba contra el PP salen los socios del gobierno, los socialistas directamente contra su portavoz. Le faltaba valores y le faltaba humanidad, porque el silencio siempre es cómplice. Dentro de Sumar, bastante más duros. Son unos miserables. Y a su vez aprietan a su socio de coalición para que el Consejo de Ministros apruebe ya el embargo de armas a Israel. Si lo que hay es ministros rebeldes, el presidente del gobierno lo que debería hacer es cesarles. Será pronto, según el gobierno. Lo antes posible. La próxima semana. El fiscal general ha aportado su patrimonio para pagar la fianza de 150.000 euros porque, según fuentes de la Fiscalía, no dispone de ese dinero en sus cuentas. Justo después de hacerlo, el juez Ángel Hurtado ha reducido esa fianza a la mitad porque había incluido la multa y eso es algo que supone anticipar una condena y no lo permite el Tribunal Constitucional. Antes de que se redujese a la mitad, cuando eran 150.000 euros, Álvaro García Ortiz pensaba recurrir en apelación esa fianza, pero ahora que es la mitad, lo está valorando. La Fiscalía Anticorrupción vuelve a rechazar que Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE investigado por corrupción, salga de prisión. Creen que sigue habiendo riesgo de que destruya pruebas o manipule a testigos. En un duro escrito, Anticorrupción dice que la defensa de Cerdán hace especulaciones e impertinentes consideraciones políticas, dice. Además, le reprocha que critique la instrucción del juez y afirma que es modélica y que lo hace para evitar que se investigue la presunta participación de Cerdán en graves conductas de corrupción. La vivienda es uno de los trasfondos más importantes de la mejora de las previsiones, tanto del Gobierno como del Banco de España, porque en el segundo trimestre del año aumentaron los créditos en general y los hipotecarios en particular. El tirón del consumo y de la inversión es lo que eleva 2 décimas las previsiones de este año del Banco de España hasta el 2,6% y 1 décima las del Gobierno hasta el 2,7%. Pese al complejo contexto internacional en el cual nos estamos moviendo, la economía española sigue presentando signos claros de fortaleza, tanto en el corto como en el medio plazo. Las diferencias entre el Banco de España y el Gobierno vienen en el medio plazo. Según el supervisor, la actividad y la creación de empleo se van a moderar en los próximos meses, mientras que el Gobierno confía en el dinamismo de la economía y calcula que el empleo seguirá creciendo al mismo ritmo que en los últimos años y que se superarán los 24 millones de ocupados en 2028. En torno a los 480.000 ocupados al año. Esto es un ritmo de recuperación, de evolución muy fuerte. Los riesgos de estas previsiones coinciden los dos, están principalmente fuera, en las tensiones geopolíticas y en las consecuencias que pueda tener la guerra arancelaria. Hoy la policía científica sigue analizando los restos de la explosión. El edificio ya no tiene riesgo de derrumbe. Según el ayuntamiento, el local donde se produjo la deflagración no tenía licencia de habitabilidad. Hablamos de un local comercial y por lo tanto no tiene ningún tipo de cédula de habitabilidad ni solicitada al Ayuntamiento de Madrid. Tamara, amiga de Alex, en coma inducido por la explosión, y de Cristian, uno de los 2 fallecidos, asegura que en el local vivía gente. Ellos vivían en la planta baja, pero daba pared con el local que ha explotado. No tiene licencia de vivienda, pero estaba hecho vivienda. Llevaban unos meses viviendo ahí una familia. Hassan fue el primero que llegó a ayudar. ¿A cuánta gente has sacado? Yo casi 9 personas. La puerta del local ya no existía. Entró ahí justamente el local, no vio nadie. Y luego me metió en el bar, todo el bloque huelía de gas. Además de los 25 heridos, 2 de ellos graves, hay 20 personas realojadas en un hotel. 10 días se estima que van a durar las labores de desescombro. Entonces podrán volver los vecinos a coger sus objetos personales. Pero para volver a vivir aquí tendrán que esperar a que terminen las labores de rehabilitación.